Mira, Fernando, retomando un poco lo que estás diciendo, comparto con ustedes una reflexión ya de bastante tiempo, y que es lo que me ha ayudado en este momento histórico a mantener una posición. Trato de que sea ecuánime siempre, ¿no? A veces uno tiende más a un lado o al otro, pero trato de que sea ecuánime. Yo creo que la Iglesia debe acompañar los procesos. Creo que nosotros como católicos tenemos que estar involucrados en los procesos. Pero el gran peligro, lo veo, es cuando se identifica a la Iglesia o al católico con el proceso. No sé si me explico, ¿no? Sí, te explico perfectamente. Es decir, que seamos capaces de acompañar, seamos capaces de estar, seamos capaces de participar, pero manteniendo cierta distancia para no perder la mirada crítica al proceso. Si yo logro hacer eso, pues en mi rol de sacerdote, o en tu rol de laico, o en el rol que tengamos, si logramos hacer eso, estaremos haciendo una verdadera política llena del Evangelio. Pero cuando yo absolutizo una vía, entonces me alejo del Evangelio. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque es que tu participación ahorita me resonó muy fuerte, porque es que la opción no es un partido político, no es una propuesta de un grupo. La opción evangélica va mucho más allá. La opción evangélica es salvar a todos. Yo no puedo salvar a alguien condenando al otro. Yo tengo que salvar a todos. Y salvar a todos quiere decir que mi propuesta tiene que ser incluyente. Y eso es lo que más duele en este momento en todos estos procesos. Y es lo que más duele cuando estamos en una realidad de una América Latina que cada vez más se está resquebrajando, porque nos estamos dividiendo cada vez más en función de ideales. Es más, esto lo explicaba yo hace poco en una Eucaristía, en una homilía, diciéndole a la gente la diferencia entre el marxismo, el neoliberalismo y el cristianismo es una muy sencilla. Las dos primeras son ideologías, la última es vida. Entonces, si desde mi vida yo transmito ese evangelio, pues realmente estaré haciendo esa política que nos pide el Papa Francisco. No sé si me enredé mucho, ¿no? No, para nada. Perfectamente. Muy bien. Quisiera opinar sobre esto, ¿me permite? Sí. Porque es muy desafiante. Es muy desafiante. Muy desafiante. Y tienes razón. La tarea de este tiempo no es acogerse a una visión que, como hemos visto, no sabe para dónde estamos marchando. El generar debate es un trabajo de evangelización enorme, ¿no? Y algo que no expuse, por eso tomé la palabra ahorita, es que hace 3 décadas o 4, nuestra tarea estaba dada en las comunidades cristianas de base, en lo local, ¿no? Ahí nos movíamos. Pero ahora las puertas de los países y del mundo se abrieron a nuestra presencia en las grandes políticas, no solamente abajo, sino en las políticas nacionales, en las políticas integracionistas. Ahí eso está abierto, con las constituciones y otras cosas. Entonces yo diría que lo irrenunciable, vuelvo a decirlo, es marchar siempre junto con la gente, junto con, ¿no? Y nos lo facilitan. Yo creo, Carlos, Isabel, que en la Argentina estas movilizaciones de protesta a la gente nos facilitan décadas de trabajo que podríamos tener haciendo en una comunidad, en otro lado. La gente ya se nos adelantó. Vamos pues, pero generando debates, poniendo en cuestionamiento políticas de uno y otro lado, ¿no? Lo que estamos diciendo acá, o sea, a nivel grande, nacional, demandemos pues que no se cumplen las leyes. Seamos clarísimos en decir que las promesas de las grandes políticas nacionales están en deuda con la población, por ejemplo. Pero hay estrategias también de ocupación de espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me voy de secretario general de la CAN,
y era un cargo desde el cual yo tenía potestad sobre los 4 presidentes de la región. O sea, tenía más poder que ellos, porque la CAN es un espacio donde sus decisiones son vinculantes. Fue concertada, ¿no? O sea, no es que a mí se me ocurre irme ni porque Evo me invita, sino que es concertada con movimientos de iglesia y otros de mi país. Y entonces trabajamos en conjunto. Yo nunca estuve huérfano. O sea, siempre tuve un grupo de referencia importante. Entonces podemos pensar en que podemos estar en distintos lados. Como institución, si tú quieres, en este irrenunciable espacio de acompañamiento, pero también en presencias en otros lados. Yo creo que el mundo académico tiene que ser invadido por nosotros, por este pensamiento, ¿no? Ganar, hacer, no digo carreras, pero materias, especializaciones, diplomados, no sé, tenemos gente valiosísima en todo lado. El mundo político tiene que ser ganado y los movimientos tienen que ser enriquecidos por una solidaridad y acompañamiento nuestro. Agradezco mucho tu intervención. Tendemos a soñar mucho los católicos también, ¿no? Sí. Ese es el problema, somos unos comedores, Come flores. ¿Somos qué? Come flores. No sé si hay algunas otras. Permítame comentar alguna experiencia. Llevamos años publicando el grupo de la red de comunicadores católicos, de donde ahora se ha fortalecido Signis México. ¿Sí? No tanto de individuos particulares, sino de yo me siento comunicador católico, yo me uno a ustedes, ¿no? Así es como nos estamos fortaleciendo. Y probablemente no sean todos comunicadores per se, pero algunos son dueños de una estación de radio a la voz católica, otros son personas que están metidas en el ambiente político y líderes sociales de grupos sociales de la sociedad civil. Entonces, yo lo recibía cuando me dijeron y me criticaban: todo lo que están publicando ustedes está muy politizado. Eso me ha llegado, eso me lo han criticado, porque estamos hablando, sí, de lo que nosotros como católicos percibimos lo que está haciendo este grupo político, o por qué está sucediendo esta situación en México, etcétera. Lo analizamos desde nuestra perspectiva y lo publicamos. Pero ahora me encuentro aquí con ustedes, y precisamente entiendo que a lo mejor esa es una inspiración, a lo mejor es una línea que debemos de seguir fortaleciendo. Lo estamos haciendo. El desayuno pasado tuvimos con nosotros trabajamos mes a mes, nos juntamos todos los meses en un desayuno, al cual invitamos a una personalidad a platicar sobre el tema, ¿no? Sobre un tema de interés. El tema de interés reciente fue la propuesta que hubo de el partido de izquierda que lidera o que elige toda la Ciudad de México, ¿sí? De hacer una constitución para la Ciudad de México. Ese es el tema ahorita reciente. Y se ensambló, y nos tratamos de meter algunos allí, una asamblea constituyente, los que iban a desarrollar el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y por supuesto que como estaba manchada de política izquierda y nuevos ideales en esa línea de inclusión, ¿sí? No de la verdad, sino de inclusión de otras tendencias, ¿sí? Entonces era peligroso para nosotros los católicos que la Constitución de la Ciudad de México estuviera marcada con muchos ideales ajenos a nuestra doctrina católica, ¿no? Y por eso nos tratamos de meter, ¿no? Pero bueno, ¿a qué me refiero? Invitamos pues a una política, o sea, que estuvo defendiendo a los argumentos que nosotros queríamos que estuvieran incluidos en el texto de la Constitución, ¿no? Y el siguiente desayuno de la semana que entra tendremos a una ex primera dama que fue que es la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, que está postulándose para ser candidata a presidencial. Entonces, bueno, sí, nos estamos metiendo en política, ¿sí? La institución está
dentro de ese marco, ¿sí? Pero, pues bueno, hay que, pues habrá que tener una línea, habrá que tener pues bueno, una idea, una postura, una línea, repito, para poder pues aprovechar todas estas puertas que estamos abriendo, ¿no? Entonces digo, estoy compartiendo eso porque sí entiendo, ¿sí? Qué tanto nos tenemos que meter a la política, lo vimos el Papa Francisco diciendo todo, ¿sí? Entonces no lo debemos describir como crítica, al contrario, tenemos que estar ahí, tenemos que liderar, tenemos que abrir los ojos y tenemos que comentar. De las notas que estaba diciendo Dalit, que me llamó la atención, de hacer ciudadanía, de información, ¿sí? Informar de la ciudadanía, ¿no? De lo que está haciendo los ciudadanos, ¿no? Eso también parte de lo que nos toca, pues bueno, entiendo que es nuestro mandato, o que va parte de nuestro mandato, de lo que nos está inspirando esta reunión. Gracias. Sí. No, varias cosas, ¿no? Una que me gustaría por ahí, no sé si está previsto en otras jornadas, pero por ahí también complementar esta mirada que tiene que ver con las cuestiones macro, con la realidad cultural de nuestras asociadas. O sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, no sé, esto que vos decías, sumémonos a las protestas que hay en Argentina. O sea, la mitad del país está comprometido con esas protestas, la otra mitad está comprometido con otro tipo de paradigma. Y esta realidad social y cultural está presente en nuestra asociada. O sea, nosotros tuvimos quejas, o sea, con relación a nuestras publicaciones. Ustedes son kirchneristas, bueno, todo un trabajo de comunicación para demostrar algo que, no sé, que yo siento muy fuerte, que tiene que ver un poco con lo que decía Néstor, que nosotros tenemos que asumir que, me parece, que sea en nuestra iglesia, en nuestras asociadas, y también en la sociedad hoy, creo que hace falta promover un paradigma que integre la unidad y la diversidad. O sea, creo que es algo que es, digamos, el corazón también de la vida cristiana, y no sé, yo siento particularmente que hay una necesidad hoy, no sé, de poder hacer para poder ofrecer, no sé, como experiencias de comunión, que creo que son una contribución, digamos así, a la construcción política, social, ¿no? Y que bueno, quizás por ahí no lo tenemos tan en evidencia, ¿no? Me gustó mucho ¿cómo decir? Tomar conciencia que también nosotros, aún desde las pequeñas acciones que estamos realizando, no podemos dejar de perder, no podemos dejar de mirar el gran objetivo, no sé, que tiene que ver con la transformación social, ¿no? Digo, más allá de que materialmente podamos ocupar cargos de relevancia como el que fuiste llamado a ocupar, ¿no? A mí me gustaba mucho, yo seguía mucho a Margarita Graciano, una teórica, digamos, que reflexionó mucho sobre las, digamos así, todo lo que tiene que ver con la política y la comunicación, pero también desde la comunicación comunitaria ella planteaba esto, ¿no? Que aún si haces algo pequeño, mira lo grande, porque si no tu pequeña experiencia puede ser cooptada por personas que sí tienen en claro como los grandes objetivos, ¿no? Y después, bueno, también con el tema del compromiso, digamos, nuestro con la acción política, también a mí me gusta mucho este principio de la doctrina social de la Iglesia de la subsidiariedad, ¿no? En el sentido que plantea que, digamos, tiene dos definiciones. En una es que las organizaciones más grandes se tienen que inhibir de hacer lo que pueden hacer las más pequeñas. Y al revés, que cuando, digamos, que las asociaciones grandes tienen el compromiso de incentivar a las asociaciones que son más pequeñas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay procesos donde uno a veces también tiene que comprometerse políticamente de algún lado, ¿no? Porque las exigencias históricas, concretas, exigen que eso sea con los costos que eso tiene, ¿no? O sea, yo hace poco tiempo vivimos en Argentina, no sé, en un momento yo participo en la comisión digamos, que asesora a los obispos argentinos sobre comunicación, y nos pidieron un aporte para la nueva ley. Y bueno, en realidad yo hice todo un diseño metodológico, etcétera, etcétera, que tenía que ver con algo que genera una cultura del encuentro, ¿no? Llamando a políticos, académicos de distintos sectores, bueno. Y en realidad se generó, o sea, justamente porque convoqué a gente que sabía que aún perteneciendo a distintos sectores estaba preparada para el diálogo. Sin embargo, ese documento, que era
digamos, realmente un documento de consenso, 10 puntos, toda la historia. Después, por distintas cuestiones políticas y religiosas, terminó convirtiéndose en algo que generó otra historia, ¿no? Pero bueno, nada, no importa, o sea, yo, digamos, tratamos de hacer lo posible, o sea, digamos, lo construido quedó, o sea, no es que tampoco se pierde. Pero bueno, digo, ¿viste? O sea, me acusaron de kirchnerista cuando yo pertenezco. No, si les contara esto parece, ¿viste? Yo digo, realmente, no, o sea, bueno, es largo de contar, pero digamos, ocurre eso, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras, o sea, como tenemos que ayudarnos, me parece, a comprometernos realmente en estos procesos, digamos, sabiendo que está este riesgo también, ¿no? Yo quiero complementar a lo que dice Isabel, porque me siento plenamente identificada con ella. Yo estuve en la presidencia de CIMI Paraguay y el año pasado impulsamos fuertemente una política, vamos a decir, entre comillas, así bien a favor de la gente, de posicionarnos con temas así ciudadanos a favor de campesinos sin tierra, de temas grandes, así que merecían que sentemos postura. Y yo terminé siendo tildada como marxista, como izquierdista, como más, ¿no eras católica acaso? Me dice, claro que sí. ¿Y cómo no estás a favor de la vida? Me dice, yo estoy a favor de la vida porque esta gente está viviendo la muerte, y estoy a favor de la vida de los niños por nacer, pero en todas las etapas de la vida, no solo los niños por nacer. Por lo de la familia también estoy de acuerdo, pero como que ellos ven un poco y me dicen, no, pero es ingenuidad lo tuyo, me dicen, ¿pero por qué va a ser ingenuidad? Y me dicen, porque hay alguien detrás que te está manipulando, es político, es ideológico. Entonces hay como un cuco en la sociedad, hay un grupo en la sociedad que está como que con el tema pro vida, familia, y está ahí. Le hablas de otros temas, de cargos campesinos, y empezar a pensar más allá, ¿y por qué ellos no tienen su tierra? Y empezar a reflexionar cosas que te cuestionas, ¿verdad? Y ellos no, tú te cuestionas y ya están, no son católicos, o sea. Entonces hay dos grupos grandes en nuestra sociedad, y cómo manejar eso también, cómo hacerle entender que lo político nos afecta, es algo que está en el día a día, ¿verdad? Es lo que me enseñan nuestros hijos, es lo que hay en la heladera cuando abrimos, que no hay dinero, que no alcanza, que todo es político, ¿verdad? No. Sí. Recuerdo las cosas que dijo Néstor, que la cuestión es tratar de salvarnos a todos. Y yo les hago esta pregunta: ¿por qué ustedes creen que la Iglesia Católica en Cuba ha podido sobrevivir tantos años a un sistema marxista? ¿Por qué? Precisamente buscando una política de entendimiento. A los inicios del proceso revolucionario, la Iglesia Católica tuvo una política de enfrentamiento. De aquí llegó aquello que casi desaparece el catolicismo en Cuba. Gracias a Dios teníamos una figura como Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que se dio cuenta que eso no era la forma, que la forma era de hacerle ver al gobierno los errores que tenía, pero no utilizando ni medios de comunicación masivos, ni haciendo proclamas, ni nada, sino sentarse y decir, esto no es adecuado, esto está haciendo mal al pueblo, va a ser mal para ustedes. Y así se fue haciendo una política de la Iglesia con el Estado, no de confrontación. Incluso hay medios que han cuestionado, que han acusado a la Iglesia de Cuba de comunista. Como el señor Carlos Manuel de Céspedes, en Miami no se podía mencionar el nombre de Monseñor, decía, eso es un espía comunista. No, era no llevar a la confrontación, tratar el papel de la Iglesia, los laicos que trabajaban con la Iglesia, de hacer ver y hacer llegar al Estado los descontentos que había en la población, pero a través del diálogo, porque lo importante era mantener la unidad en Cuba, mantener el pueblo de Cuba en un diálogo. Y por eso es que ha sobrevivido la Iglesia en Cuba, por llevar a cabo esa forma de digamos, protocolar de diplomacia con el Estado. Gracias por recordarme eso cuando dijiste que era... Como yo decía decíamos ahorita en el almuerzo, ¿no? Una frase que también he hecho últimamente.
que en estos últimos tiempos yo he aprendido a bailar con el diablo, pero no a pegarme mucho. No bailas lento. Los lentos no. No baila tango, tango no. Muy bien. Bueno, mis reacciones, no, lo que puedo decir es que estoy aprendiendo. Yo también. Muchísimo, realmente les agradezco. Solamente un par de preguntas que me quedan, que no hay que responderlas ahora. ¿Qué hacemos? Está bien, política de diálogo, de encuentro. ¿Qué hacemos con la opción por los pobres, no? ¿Seguimos afiliados a un diálogo desde este compromiso o no? Y otra inquietud que me queda, porque veo la actuación de la Iglesia en muchos países en este sentido, es nuestra institucionalidad o nuestra misión. ¿Qué es lo que debemos defender? Y siento que en muchos lados es la institucionalidad que se está defendiendo más que la misión, que la tenemos y que comparto absolutamente contigo, que se está de salvarnos a todos, ¿no? Entonces, son dos inquietudes que me quedan, pero yo en verdad quiero agradecerles por... Pero fíjate, yo te voy a contestar rapidito. A ver. No, porque es que mira, acabas de hacer que me acuerdo de una señora que me dijo, padre, usted vaya y pida. A ver, ¿por qué yo puedo hacer todo lo que hago? ¿Por qué puedo cargar encima incluso una amenaza de muerte riéndome de ella? Porque, y digo con muchísima humildad, muchísima humildad, porque he optado radicalmente por el pobre. Porque tengo una escuela de niños en la zona más pobre de la ciudad que se mantiene con lo que recojo de los amigos, con unas mujeres maestras que son fenomenales, son más madres que maestras. Y cuando tú tienes esa carta de presentación, tú le puedes decir a la gente tranquilamente, hey, ¿dónde está tu compromiso? Porque aquí está el mío. ¿Dónde está lo que tú dices en la política? Porque aquí está lo que yo digo con mi vida. Entonces yo creo que es esa opción radical, vivida de manera radical, con obras muy concretas, que tú puedes presentar al momento de este diálogo, que a veces no es tan diálogo, sino más de enfrentamiento, y que tú puedes tranquilamente decir, ok, di todo lo que quieras de mí, pero no me digas que no estoy con los pobres, como más de una vez me ha tocado decir. Entonces yo creo que por allí va el asunto, o sea, es asumir esa opción radical, volver a Puebla, tenemos que volver a Puebla, tenemos que desempolvarla. O sea, tenemos que desempolvarlo. Entonces, volver allí y nosotros decir, mira, creemos en la comunión y en la participación, creemos en la opción preferencial y radical por los pobres, y nuestra vida es eso. Yo creo que por allí va. No, pero perfecto. Y que también la inquietud que nos planteó Isabel, ¿no es cierto? Hacer para evangelizar, o sea, evangelicemos con ejemplo. Y esta es la gran ventaja que tienen pues ustedes, ¿no? Esto es lo que nos mete en la política con una ventaja que no la tienen otros. Déjame ponerte un ejemplo. Por favor. No empecé que Sí. Luego tú sí. con la, yo, No, habla más. con la paso del huracán Matthew, que devastó el pueblo de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en el oriente del país, fue fortísimo. Y antes que llegara la ayuda del Estado, que es la que tiene todos los medios de transporte, que tiene todo, llegó la ayuda del obispo de Guantánamo, de los fieles de la parroquia de Guantánamo, de los laicos que trabajan en Guantánamo. Fueron los que primero llegaron. No porque el gobierno está en La Habana, ¿no? También Guantánamo tiene su gobierno municipal, su gobierno provincial, pero el obispo movilizó a su comunidad. Y cuando ya iba a llamarlo, ya la comunidad cristiana, la comunidad de la parroquia, estaba ahí. O sea, y cuando digo de ayuda, no era solamente de ir a levantar escombros, de ir a tratar de volver a reedificar, sino con la pobreza que hay en esas provincias de la población, llevando lo que tenía, llevando colchones, llevando equipos, llevando ropa. O sea, quitarse lo que se tiene, que esto duele más que dar lo que te sobra. Y así lo hicieron.
Sí, cuando Isabel mencionaba que lo que es nuestra sociedad también permea lo que es nuestra asociación, permea también lo que es nuestra iglesia. Y conversaba al mediodía con alguien sobre, por ejemplo, el tema cuando salió toda una política de nacionalización y de donde resultaba todas estas personas en condición de apatridia, porque se cerró la frontera y se hizo toda una ley para desconocer el derecho a nacionalidad de muchos descendientes de haitianos. El obispo en ese momento, ahora tuvimos un cambio de obispo, pero el obispo en ese momento apoyaba la ley de nacionalización. Y mientras tanto los jesuitas, Fe y Alegría, muchos movimientos católicos, los franciscanos, estaban del lado de las personas que habían sido despojadas de su nacionalidad. Entonces, dentro de la misma iglesia se dan esos quiebres. En el momento en que marchamos por el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, también muchas monjas caminaban con nosotros, muchos sacerdotes jesuitas, diocesanos, en fin. Pero la conferencia del episcopado nunca se pronunció apoyando la lucha a favor del 4% para la educación. Y era el mismo gobierno que estaba trancando todo, y entonces era como que no teníamos ese apoyo de nuestra conferencia episcopal, a pesar de que sí, muchos sacerdotes marchaban, caminaban, llevaban a su feligresía, pero desde la institucionalidad, digámoslo así, de la iglesia, no había ese apoyo político. Y entonces se dan también esas situaciones donde nosotros como comunicadores también debemos tener muy en cuenta que a veces desde la institucionalidad no tenemos el apoyo político, pero debemos mantener nuestra misión de ser esa voz profética que por un lado anuncia el Evangelio y por el otro lado denuncia esas injusticias, aunque políticamente la iglesia, institucionalmente, no se posicione de un lado o de otro. Muy bien.